Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje. Hola Andrés, Hola Pablo, me parece que estás en el mismo hemisferio que yo, y no me refiero al occidental. hoy lo vemos los dos desde afuera. ¿Puede ser que estés en Inglaterra justo esta semana? Estoy justo esta semana en Inglaterra. Recién hace un rato me paseé con la remera de la selección argentina por la City de Londres. Por eso los moretones. Sí. Nadie me mató, por suerte. ¿Y cómo se está viviendo el clima de prepartido? No tanto en Inglaterra, sino en tu casa. Y bueno, ya voy a ver dónde me escondo, a mirarlo. A ver, lo veo con mi gente. ¿Quién es tu gente? Nadie, yo. No, hay que adoctrinar mejor a las hijas. No, no, me acompañan, me acompañan. Bien, fuerza ahí. ¿Y qué otras cosas están pasando esta semana además de ese partido? Peaje en el Estrecho de Hormuz. Así es, así es. Acá en Inglaterra te cuento algo muy extraño que sucedió. Es el líder del partido de derecha anti-inmigración, Reform, del cual hemos hablado antes, Nigel Farage, Que fue el líder político, del Brexit. líder del movimiento Brexit, líder del UK Independence Party, está siendo investigado por el Parlamento británico por un tema de financiamiento de sí mismo o del partido a través de un millonario que reside fuera de Inglaterra y que está vinculado al mundo de las criptomonedas. Y bueno, básicamente lo que hizo es renunciar a su banca Ofendido. y por lo tanto desencadenar una elección en la cual él piensa participar. No sé si como quizá idea de decir, bueno, la gente sabe esto, que me reelija si quieren, ¿no? Como la justicia verdadera es lo que digan los votantes y no lo que digan ustedes, la casta parlamentaria. La famosa renuncia no indeclinable para que el clamor popular te traiga andas de vuelta al poder. Lo raro de la situación es que los otros partidos entonces rehusaron plantearle un candidato en la elección que va a suceder. Tanto el laborismo, los conservadores, los liberales demócratas, ninguno quiere poner un candidato. Aclaramos que el sistema en Gran Bretaña de circunscripciones uninominales, así que se presenta solamente un candidato por partido y por lo que vos contás, ninguno. Bueno, ninguno, excepto hay una persona que hace casi 10 años viene presentándose regularmente en elecciones en circunscripciones donde están líderes muy importantes de otros partidos. Y esta persona es alguien que se viste con una capa y se pone un tacho dado vuelta metálico en la cabeza con una carita y se hace llamar el conde, el Count Beanface, el conde cabeza de tacho. Y es un poco gracioso las cosas que dice en entrevistas, que ha empezado a entrevistar la BBC porque aparentemente va a ser el único candidato. Así que se va a dar esta situación muy extraña y anómala donde el líder del principal partido de oposición va a enfrentar a alguien muy exotérico en una elección a principios de agosto. Tiririca queda serio al lado de eso. Pero entonces existe la posibilidad de que haya una coordinación espontánea por parte de los electores o motorizada por los partidos serios, que decidan que esto es una payasada, que esto es renunciar a un cargo para volver a presentarse inmediatamente y por lo tanto voten al payaso. Podría suceder. Polymarket todavía dice que es más probable que sea reelecto Farage en su cargo, pero podría suceder. Sería, sería casi tan divertido como ganar la Inglaterra el miércoles. No exageremos tampoco. Bueno, y a propósito, ¿lo que dicen los mercados de ese partido? ¿Está más o menos parejo con Inglaterra? Creo que los mercados nos están poniendo underdog, de hecho, Sí, ¿no? sí, 10 puntos porcentuales de diferencia a favor de Sí, sí, Inglaterra. sí, sí. Así Pero que sorprendentemente los mercados le daban 3 puntos arriba a España sobre Francia, sí. que creo que le ganó los últimos partidos España-Francia, pero aún así cuesta creer que Francia no sea favorita. Hay que achetarla. Antes de meternos en el tema fuerte de hoy, te quería comentar un par de cosas que nos preguntan en YouTube. Siempre damos bola a las preguntas que nos hacen en Spotify. Esta vez te quería traer algunas de YouTube. Hay
oyente Agustín Murillo dice esto, prepárate porque es A medio ver. duro. Dice, Malabún no ha pegado todo lo que dice de Milei, debería dar su pronóstico y argumentos de si reelige o no. Así que con los tapones de punta. No, ¿no ha pegado todo o no ha pegado nada? Creo que dice no ha pegado todo, así que algo te Alguna, reconozco. alguna la red. No, justamente si no hay confianza en los pronósticos, mejor no hacerlos. Pero en todo caso, creo que los que habitualmente acusan de pifiar se refieren a aquella conversación con Diego Seckman en mayo de 2023, antes de las pasos presidenciales, donde sugería los escenarios peruanos por situación de hiperminoría en la que necesariamente iba a estar el gobierno de Milei. La predicción fáctica que iba a estar en hiperminoría se cumplió, no podía ser de otra manera. Lo que Milei hizo fue, con gran habilidad, evitar tanto la disolución del Congreso como su juicio político. ¿Y cómo lo hizo? Recurriendo al tercer escenario, que se planteó gracias a la intervención de Diego Senkman, porque a veces los periodistas hacen la pregunta justa. Y es el caso de Diego. Diego pregunta qué pasa si hay un besamanos. Si después de ganar Milei vienen los derrotados y le dicen, señor presidente, me recomiendo, estoy a su disposición. Y entonces la respuesta fue que entonces sería el presidente de la casta, a lo cual hoy Santilli dice, sí señor, por supuesto. De los 9 ministros de Milei en este momento, 6 lo fueron de Macri. Cumplieron diferentes funciones en los diferentes gobiernos de Macri. Y esto no es una crítica de ninguna manera. Es simplemente una alusión al tercer escenario, que era aquel que le permitía enmendar la condición hiperminoritaria. Pero si lo que quiere es que pronostique quién va a ganar las próximas elecciones, la respuesta es muy simple. No sé. Contanos vos, Pablo, que tenés acceso a Polymarket. Y el presidente está arriba de las otras opciones en Polymarket, así que Es que no hay otras opciones por el momento. exactamente. Por el momento, eh, ¿Y cuál era la otra pregunta? Entendí que había dos. sí, hay Julián Navarro. En realidad, esta es una pregunta más sobre tu agenda. Dice: Me gustaría saber si Malamud puede firmarme el último libro, así que quieren saber tu agenda. Encantado. Del 21 al 24 de julio, dentro de una semana y media, es el Congreso de ALACIP, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política en Buenos Aires, en la Universidad de Itela. Así que todos los que quieran venir y escuchar la presentación, porque con Astrid lo vamos a presentar también en el Congreso de Ciencia Política, son muy bienvenidos y ahí firmaremos con gusto a todas nuestras apreciadas víctimas. Muy bien. Pasemos entonces a hablar de el señor Trump, Irán, Fantástico. En el día del peaje. el día del peaje, el día de la marmota, tal vez. Hacemos un resumen de lo que pasó hasta ahora. Dale. Irán es un país con un régimen considerado canalla. Hay diferentes traducciones de la palabra rogue, pero es un país recalcitrante que no se comporta como los demás, que no cumple las reglas, que va a contramano. Y hace unos meses Estados Unidos e Israel decidieron ponerle fin a esa conducta y lo bombardearon con un triple objetivo. El primero es eliminar para siempre la posibilidad de tener la bomba nuclear que Trump decía haber obliterado 6 meses antes, pero al parecer Irán mantenía 400 kilos de uranio enriquecido. Segundo objetivo, destruir la capacidad de lanzar misiles balísticos, es decir, cohetes que puedan alcanzar a los vecinos, incluyendo Israel, pero no solo. Está lleno de vecinos árabes, aliados de Estados Unidos. Y la tercera es cambio de régimen. Finalmente voltear la teocracia, esa dictadura, permitir que el pueblo que estaba protestando en las calles y estaba siendo exterminado por la dictadura pudiera salir a la calle con resultados, cambiar el régimen. ¿Cómo era la situación del estrecho de Hormuz antes de que empiece la guerra? Estaba abierto como manda el derecho internacional de los mares. ¿Qué pasó cuando terminó la guerra? Que Estados Unidos tiene que terminar porque después de 60 días el Congreso le puede pedir que la pare. No le da autorización para seguir. Los 400 kilogramos de uranio enriquecido siguen en manos de Irán. Los misiles, las plataformas de lanzamiento balístico fueron deterioradas, fueron reducidas, pero siguen mandando misiles tranquilamente para sus vecinos. Y el régimen quizás cambió, pero para peor. Hoy es un poquito menos teocrático y un poquito más militar. Es la Guardia Republicana la que maneja hoy efectivamente el régimen sin la cobertura del ayatollah, que era en el fondo un moderado, aunque cueste creerlo. Y además, el estrecho está cerrado. Se supone que negociaron un acuerdo por el cual Irán se comprometía con sus propias circunstancias, recursos y oportunidad a mantenerlo abierto.
¿Qué es lo que dicen los iraníes ahora como argumento? En lo que firman es Irán el responsable de abrir el estrecho como lo considere conveniente. Pero Estados Unidos no acepta que Irán tenga ese derecho y entonces ahora vuelve a atacarlo. Irán también mandó unos misilitos y la novedad de hoy es que Trump difundió que va a garantizar la apertura del estrecho, que los únicos barcos que no van a pasar son los iraníes y que todo lo demás van a tener que pagar para mantener el costo de Estados Unidos como policía del mundo. Así que tenemos de los tres objetivos ninguno cumplido y encima el estrecho cerrado con peaje, que era precisamente lo que se decía querer evitar. El gran temor era que Irán decidiera cobrar peaje por el paso por el estrecho y ahora ese riesgo no existiría porque lo va a hacer Estados Unidos. Mm, Todavía no sabemos cuál va a ser la reacción de Irán, que mantiene sus drones, sus minas y sus lanchas rápidas. Así que mm. tienen la posibilidad de hacerle daño a los barcos aunque le paguen a Estados Unidos para que los deje pasar. A ver, te voy a tratar de discutir, barra matizar algunas de las cosas que dijiste ahí. ¿Abogado del Eh, diablo o de Donald Trump? eh, ninguno me paga, así que solo de nuestros oyentes. No, quiero decir, todo lo que dijiste es correcto, pero también puede decirse que el programa nuclear ciertamente está más atrás de donde estaba, que la capacidad militar es mucho menor de la de la que tenía al inicio y que la mitad del liderazgo no está físicamente. Entonces hay un costo importante, creo que sin lugar a dudas, que ha pagado Irán por esto. Y después, lo otro a discutir es sobre cuál es el objetivo real, porque una cosa pues, son los objetivos que se declaman o que incluso analistas dicen que se buscan, y en la práctica lo que vemos es muchas veces lo que se declama va cambiando. Entonces, tendería a pensar que lo que se busca realmente es cambiar la conducta del país, y utilizar la amenaza de la fuerza para decir hay cierta conducta que debe cambiar. Lo que me parece que hasta ahora se demuestra es Estados Unidos interviniendo e Israel en interviniendo de la manera que lo han hecho, tienen suficiente capacidad de infligir daño, pero no suficiente capacidad para cambiar esa conducta. ¿Qué hace Estados Unidos por ahora? Es retóricamente escalar y decir, si no, tenemos más fuerza y más cosas para hacer, en la esperanza quizás de que eso va a cambiar la conducta de Irán. Es muy discutible, muy dudoso que sea cierto. Lo que a mí me sorprendió un poco, debo decir, es que hayan vuelto tan pronto. Mi impresión previa era que Estados Unidos quería pasar las elecciones de medio término y después probablemente volviera a iniciarse las hostilidades porque todavía no hay un terreno firme sobre el cual asentar una negociación. Los puntos de bloqueo, digamos, las cosas que Estados Unidos quiere vetar son inaceptables para Irán y viceversa. Sí, voy a hacer lo mismo que vos. Te voy a decir que sí a todo, pero sí a que Irán está más desarmado que antes, pero Estados Unidos también. ¿En qué se desarmó Estados Unidos? En su capacidad de defensa antiaérea. No para sí mismo, nadie está bombardeando Washington, sino sus aliados. No solamente hoy tiene menos Patriot y todo el sistema, la parafernalia que le permite crear escudos que defienden de los misiles a sus aliados, los países árabes e Israel, sino también a Ucrania. Desarmó Ucrania. Hoy hay muchos más civiles muriendo en Ucrania porque no tiene los Patriot para defenderse de los misiles rusos. Al mismo tiempo, Ucrania desarrolló los drones y está atacando a Rusia como nunca antes. Es decir, que esto no causó una derrota de Ucrania porque Ucrania compensó la falta de defensa antiaérea con mayor ofensiva droniana. Segundo, el cambio de los gobernantes, así es, eliminó unos cuantos. Pero esto hace a mi primera tanda de argumentos. Los gobernantes de ahora son, no voy a decir peores, voy a decir más duros que lo de antes, más inclinados al riesgo. El ayatollah era un tipo con una cierta aversión al riesgo y era alguien que moderaba a los talibanes que manejan la Guardia Republicana. Así que sí, hubo un cambio de gobierno, no necesariamente de régimen de manera formal, pero es un cambio para peor en el sentido occidental. Y tercero, lo de la conducta, que es completamente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Eh, pero en el sentido que empeoró. La conducta de Irán antes de la guerra no era cerrar el estrecho. La conducta de Irán después de la guerra es cerrar el estrecho. Así que
No es que los Estados Unidos no consiguieron el objetivo que buscaban, es que consiguieron el objetivo contrario. Y además, algo que todavía no mencionamos, la gran ganadora de toda esta guerra fue China. En el corto plazo Rusia, porque vendió un poquito de petróleo que antes estaba bloqueado. Pero después China demostró tener más reservas estratégicas y más capacidad de sustitución de lo que muchos esperaban. Los grandes socios de Estados Unidos se perjudicaron, India, Corea del Sur, Japón y Europa por los precios, y China no sintió el dolor. Pero ahora te traigo un tema relacionado con esto, pero lateral. The Economist hace unas semanas publicó que los mercados estaban en La La Land, que vivía en la tierra de fantasía, porque el petróleo se iba a disparar, como hace tiempo había pronosticado Olivier Blanchard, y estaban todos pensando que iba a irse mucho por arriba de $100 el barril y quedarse un tiempo. Y pasó lo contrario. Y The Economist está haciendo una investigación impresionante sobre sí misma, diciendo, fíjense, nosotros vamos a seguir arriesgando, vamos a seguir equivocándonos, porque de eso se trata, somos una revista de opinión, pero hicimos un estudio con inteligencia artificial, ecuaciones y algoritmos y mucha estadística, y lo que nos da es que no nos equivocamos tanto. Mejor dicho, estamos correctos con más frecuencia de lo que estamos equivocados. Y cuando nos equivocamos es porque hacemos pronósticos contra el mainstream, que es algo importante porque sirve para ayudar a pensar. Así que está muy bueno esto, pero lo que quiere decir es que gente que sabe también le erró con esto. Trump le erró, The Economist le erró. Los mercados estaban más tranquilos. Por una vez los mercados habrían tenido más anticipación de acontecimientos que Trump, que es el actor protagónico, y que The Economist, que es el observador reposado. ¿Pero por qué? Porque Trump hace siempre lo inesperado. ¿Qué es lo inesperado? Hacer una cosa y decir la otra. Decir gané no habiendo ganado. Decir no va a haber peaje en el Estrecho de Hormuz mientras lo cobra. Y así podemos hacer una larga lista de las cosas que salen de su boca y las que salen de sus cañones. Mientras tanto, me interesaba destacar esto porque The Economist es una revista que es la mejor del mundo y al mismo tiempo no paran de equivocarse. Es medio yeta, ¿no? Sabes que en mercados financieros se suele considerar que cualquier cosa que sale en Es la que tapa de Economist esa es la paradoja. es el short inmediato. Pero es que eso No, sí, es la mejor revista para leer, tiene el mejor estilo literario, gran investigación, gráficos espectaculares y siempre está equivocada. sobre todo en los pronósticos, más que en la descripción del pasado, no, no sé si tanto, pero no, dos cosas te notaría. La primera, China ganador, en realidad lo que vimos quizá es el uso extensivo de las reservas estratégicas de petróleo de China. O sea, el ganador en cierto sentido demostraron que tienen capacidad de calmar el mercado por periodos más largos de lo que se pensaba, porque tienen grandes reservas y estuvieron dispuestos a usarlas. En el largo plazo, no sé si eso es, no sé si lo pondría como En el un... largo plazo lo que están haciendo es reconvirtiéndose más rápido que antes todavía. Energía renovable, que son la fuerza verde del Está bien, mundo, pero quiero y decir, electrificación. si la guerra dura 12 meses más, no sé si, digo, no te puedes salvar la No, reserva no, hubiera estratégica. sentido el dolor, pero Sí, mientras tanto Trump claro, estaría enterrado. claro, Tiene claro. más estómago que Estados Unidos. Ahora, la otra cosa es, durante muchos años tuvimos este impasse entre Irán y Estados Unidos, donde los Estados Unidos decían, nosotros no queremos que ustedes tengan un programa nuclear. Los iraníes decían, nosotros vamos a hacer lo que queramos, pero quédense tranquilos que no va a ser para uso militar y nadie le cree. Pero por otro lado, ni Estados Unidos atacaba a Irán por temor a lo que efectivamente sucedió ahora, ni Irán de frente rehusaba cumplir. Ahora, una vez que el ataque sucedió, Irán viene con esto del estrecho de Hormuz. Hay otro Ahora, equilibrio del juego, ahora esa cara digamos. de perro. Sí. Pero exacto, es como vos decís, sin olvidar que en 2015 llegaron a un acuerdo con Obama, que en 2018 Trump rompió. Por ese acuerdo, y esto está todo medido, Irán había dejado de enriquecer uranio y había permitido la monitorización del que ya tenía enriquecido. Es el mismo Trump el que genera las condiciones para que Irán vuelva a enriquecer y le dé la excusa para volverlo a atacar, para atacarlo. En cualquier caso, es todo Trump. Primero y segundo mandato de Trump es lo que explica
lo que estamos viendo, tanto la guerra como el estrecho, porque es algo que él dice, nadie me advirtió que podía pasar, que cierran el estrecho. Y vos hablás con el Pentágono, con los militares, y todos se lo dijimos, no hubo uno que no se lo dijimos. No, está bien, es cierto. A ver, sin querer una vez más ponerme de abogado de Trump, hay algo que es cierto, que es Irán nunca ha renunciado a tener un programa nuclear. Y es cierto que el stock que tenían era de grado militar, no era más allá de cualquier uso civil. Esos son los argumentos de Estados Unidos, creo que son correctos. Uno puede poder preguntarse, bueno, ¿tiene derecho Estados Unidos a impedir eso? Eso es una pregunta moral, pero si entendemos que Estados Unidos dice, esto es inaceptable para nosotros que ustedes lo tengan, entonces la pregunta es más, bueno, ¿estás dispuesto a pagar el precio necesario para evitar que lo tengan, sí o no? Por Sí, ahora el precio pagado no es suficiente. pero Obama decía lo mismo. Nosotros no vamos a permitir que ustedes tengan horario enriquecido a grado militar. Y llegó a un acuerdo, porque Irán no iba a tenerlo. Trump rompe ese acuerdo. Está recontramedido, ¿eh? El enriquecimiento y monitoreo. En Está bien, 2018 el reinicia. Así argumento... que es Trump el que rompe el acuerdo por el cual Irán había dejado de... Pero el argumento, digamos, de esta administración es, nosotros no aceptamos que tengas ningún medio de enriquecimiento. No es rompimos el tratado y por eso rompimos el tratado porque ya lo que acordó Obama era inaceptable para nosotros. Nosotros queremos mucho más garantía y esa garantía está dada, según ellos, porque Irán no podría de ninguna manera enriquecer. Tendría que importar todo lo que use como combustible. Hay una posición aún más dura que sostienen algunos, que es Irán no debería tener nada de industria nuclear. Todavía Trump no llegó ahí. Así es. Lo cual no es legal, como vos decías antes. No. No se pueden imponer esas condiciones, se puede imponer las condiciones en las cuales eso se produce. No es una buena noticia, es un pedazo de información. Los países más avanzados en el mundo en el control mutuo de la energía nuclear son Argentina y Brasil, que tienen un acuerdo binacional de la década del 80, Alfonsín y Sarney, ABAC, por el cual se hacen inspecciones mutuas y se genera confianza, y eso funcionó durante la pandemia con aviones que volaban entre uno y otro país cuando ningún avión volaba. Así que si quieren saber cómo hacer para tener energía nuclear y convivir pacíficamente entre vecinos, en América Latina hay un buen ejemplo. Bueno, y te llevo a un terreno relacionado, que es dentro de la administración Trump, no todos tienen la misma visión. Alguien podría decir, dos visiones distintas surgen de dos posibles contendientes por la nominación republicana en 2028, que a pesar de lo que algunos crean, en Estados Unidos nadie está pensando que Trump va a ser emperador vitalicio, todo el mundo ya piensa que va a haber una elección y que esa elección no va a involucrar a Trump porque no puede competir. Entonces, los dos principales contendientes dentro de los republicanos hoy por hoy son el vicepresidente J.D. Vance y el canciller o secretario de Estado Marco Rubio. Y alguien podría decir, bueno, representan dos visiones muy diferentes de lo que es Estados Unidos y sobre todo de su rol en el mundo, ¿no? Quizás Vance es más representativo del movimiento MAGA, del aislacionismo, en temas económicos, una versión mucho más estatista y alguien podría decir casi peronista de la economía. En política internacional por ahí se identifica más con gente como Orbán o gente más cercana a los partidos anti-inmigración, mientras que Rubio por ahí representa a un republicano más tradicional, más cercano a Bush o incluso a Reagan, más cerca siempre dentro del movimiento conservador, muy liberal en lo económico y mucho más intervencionista en la política exterior. Y Así con una es. obsesión quizá personal o sí, más personal sobre el rol de Estados Unidos en Latinoamérica. Así que, ¿cómo ves esa interna? ¿Y qué te parece que puede pasar en Latinoamérica, en Irán, si uno de los dos lados se impone?
Sí, fascinante, porque la estrategia de seguridad nacional de noviembre del año pasado decía que el hemisferio occidental era la primera prioridad y Medio Oriente era la cuarta. Y sabemos que Rubio estaba comprometido con ese documento y creemos que Vance también. Así que lo de Trump en Irán fue contra sus dos posibles sucesores. Y sabemos que es contra porque ellos lo hicieron público. ¿De qué manera? Lo que le dijo Vance, su vicepresidente, es: yo estoy en contra, pero si vos lo decidís, te voy a apoyar. Esa es la lealtad de un vicepresidente que además quiere ser el delfín. En el caso de Rubio estaba feliz con Venezuela y regodeándose con Cuba, porque ya venía el dominó siguiente. Y al final se tuvo que bancar que se fueran al otro lado del mundo a hacer una guerra que a él no le dice nada. Pero lo definiste bien. Vance es aislacionista, excepcionalista, le disgusta el mundo, piensa que Estados Unidos es diferente y mejor. Y Rubio es un neoconservador típico que estaría contento en que el resto del mundo imite a Estados Unidos y si no, invadirlo. ¿Cuál es la novedad? Que el candidato natural es siempre el vicepresidente y sin embargo hoy parece que la situación está pareja, que Rubio le hace partido. Hay otros dentro del Partido Republicano, pero ninguno que esté a la altura de ellos. El más payasesco es el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que no estaría. No se habla de, no es una posibilidad que intervenga entre estos dos. La cuestión es que estamos hablando de estos dos como si tuvieran chance, y la tienen, porque el Partido Demócrata está bien en algunas encuestas, bien en algunas elecciones, ganando un montón de ciudades, distritos importantes, pero profundamente dividido. Entre más de dos sectores, diría, porque hablábamos antes fuera de cámara. Tenés a los extremistas, que son Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani, el alcalde de Nueva York, el propio Bernie Sanders, que se definen como socialistas, demócratas socialistas, que son pro-Palestina, cosa que hoy en Estados Unidos es mayoritario, ya no es marginal. Tenés al establishment, vos dirías Gavin Newsom, a lo mejor el gobernador de California, a pesar de que California es siempre un estado medio hippie, no suele venir la derecha ahí de ninguno de los dos partidos. Y después Kamala Harris, que corre más o menos por el medio, desde California también era una fiscal mano dura, pero es un poco woke para el gusto de algunos. En cualquier caso, tenemos las elecciones intermedias el 3 de noviembre de este año. Ahí Trump podría perder una de las cámaras. Se dice que no le importa, que él ya pasó las leyes que necesitaba, que va a seguir gobernando por decreto y que en cualquier caso, si no tiene reelección, no le importa lo que viene después, que sea el diluvio. Y entonces la atención se va a concentrar en los dos que mencionaste por dos razones: porque pueden ser el futuro presidente y porque mientras no, tienen poder dentro de la administración. Rubio y Vance por ahora no fueron los que decidieron las grandes macanas de la administración, esas fueron Trump solito, pero son los que podrían tratar de corregirlas o empeorarlas en los 2 años que le quedan de mandato. Sí, se habla un poco de que Rubio tendría el apoyo de muchos más donantes, Sí, de muchas más empresas. Y vos mencionaste también el tema de Israel. Vance no es particularmente pro-Israel ni querido por los sectores pro-Israel dentro del Partido Republicano. Así que parecería que Rubio tendría un apoyo más explícito de esos sectores del lobby más tradicional, empresarial, etcétera, mientras que Vance tendría quizá más apoyo de la base bueno, identitaria, sí, es digamos. importante esto que estás diciendo porque es una novedad. El lobby de Israel, como se lo llama en la jerga, siempre fue muy poderoso por los candidatos, por la financiación y por la cultura norteamericana que era pro-israelí. La opinión pública siempre fue furibundamente pro-israelí. Ahora no solo hay una mayoría en la opinión pública norteamericana que es o anti-israelí o pro-palestina o por lo menos más equilibrada, sino que cada vez hay más judíos norteamericanos que no se identifican con el sionismo, que siguen defendiendo el derecho de Israel a existir, pero no se identifican con el gobierno y con la causa de eventualmente irse a vivir allá. Y esto es también muy importante porque la diáspora e Israel siempre tuvieron un vínculo fuerte, pero no es un vínculo inescindible, no es un vínculo necesario. Se puede ser judío y no querer relacionarse con Israel. Y lo que estamos viendo es eso. Y entonces al lobby israelí le cuesta encontrar candidatos para bancar, porque hay muchos judíos que apoyan a Mamdani, que apoyan a los demócratas radicalizados, que quieren Palestina libre y que entre sus peores pecados está haber dicho que a Egipto le robaron el partido.
Ah, no, entonces de ninguna manera lo vamos a apoyar desde esta página. Jamás pasará. Bueno, Andrés, a ver qué A sucede ver, esta semana. sí, te deseo lo mejor, que te sea leve, que puedas celebrar y moderadamente, porque si no vas a tener problemas familiares y a lo mejor te deportan. Y el lunes que Te, viene, ojalá que sea para celebrar. te mando un abrazo grande. Otra para vos.